Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y no me daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este encuentro semanal de Tramas, aquí en Cacán FM en la 90.3. Arrancamos este programa con, algunas cosas que han pasado en esta semana, que en nuestro país y en nuestra provincia, donde pasan un montón de cosas y hay una catarata de hechos, y a veces es difícil estar por lo menos enterados de lo que va ocurriendo, de lo que está ocurriendo, porque apenas ocurre o pasa algo, inmediatamente pasa otra cosa que tapa la anterior y vamos perdiendo el hilo y se va también adormeciendo de alguna forma la memoria, porque todo pasa a ser como banal, ¿no? Como que no tiene importancia porque es tapado por otro nuevo hecho, otro nuevo escándalo, etc. Arrancamos con esta propuesta. Se terminaron de definir las listas para las próximas elecciones de octubre. Los candidatos, candidatas a legisladores nacionales. Y ahí del lado de la Libertad Avanza, y creo que también podemos decir que en todos los espacios parece que ha habido un pensamiento de poner gente que vote lo que le manden votar, y no gente que piensa o que tenga un criterio y que asuma la real representación de sus votantes, ¿no? Y sobre todo que tenga un objetivo de defender los intereses de toda la sociedad, más allá del partido al que pertenezca, ¿no? Ahí vamos a escuchar un primer audio de donde habla Sebastián Pareja, que es uno de los candidatos a diputado nacional de la Libertad Avanza, y es por lo menos así se lo conoce, como el que está armando todas las listas de todo el país, bajo el ala o el mando de Karina Milei, que esta semana tiene un montón de protagonismo, y diciendo, digamos, qué es lo que esperan o qué es lo que quieren de los que integran la lista de la Libertad Avanza. Y después dos exponentes, digamos, que también se los ha conocido en estos días, porque han salido a la luz cuáles serían sus programas legislativos, qué es lo que les gustaría hacer. Así que arrancamos con este primer recorte y un compilado, ¿no? de varios contenidos que circulan en las redes.
Y el casting del que hablaban ustedes de entrada tiene que ver con esto. Tiene que ver con gente que entendemos probada para mantenerse en una idea. Y ahí, no importa el currículum que tengan, digamos, van a ser soldados para el desafío que se nos viene. Tenemos que llenar de personas puras, como se dice, ¿no? Como decimos nosotros. Porque, ¿qué es puro? Que realmente defiendas las ideas de Javier Milei. Defiendas. Si él dice blanco, es blanco. Si dice verde, es verde. Si dice vamos por allá, vamos por allá. Así es. Así es, tres, así es. Me voy a poner uno más por día, ahora más que nunca, Hola, sí, la ley la mandó el Poder Ejecutivo, la mandó el presidente, aprobada, me encanta. ¿Tienen agua los termos? Hola, sí, ¿qué vota diputado Tronco? Excelente, después la leo, aprobada, vamos, mi voto es positivo. Bueno, ahí escuchábamos cómo abiertamente, ¿no? esta gente dice que va a obedecer, digamos, sería la palabra, o someterse, digamos, a lo que le manden votar, sin ningún criterio, ¿no? Ahí al final esta persona que se lo conoce como Tronco, porque trabaja ahí en un... Parece que es socio de Fantino, este personaje que también defiende a ultranza a Milei. Que bueno, ahí aparece primero atándose termos en la cabeza, porque supuestamente los termos son los otros, que obedecen y no tienen cabeza para pensar nada, y solamente repite, son cosas vacías que se los llena, ¿no? Digamos, y decía que sí, que va a hacer eso, precisamente, se va a poner termos en la cabeza, o digamos, y se ataba termos en la cabeza para hacer explícito su no sé, digamos, lobotomización o su vaciamiento de criterio para decir yo voy a hacer lo que me digan que hay que hacer, y al final decía, bueno, si me dicen que tengo que votar, voto, no leo nada, después le leo, como si fueran como autómatas, ¿no? Como personas que no tienen ninguna facultad, digamos, como para poder tener un mínimo abordaje de que si eso que están por votar o que estarían por votar, en el caso de llegar a tener un lugar de representación en las legislaturas, es bueno para la gente o no es bueno para la gente, o si se podría mejorar o no. Digamos, es como eso, poner marionetas, ¿no? Un autómata, robot, una cosa que está ahí y que uno aprieta un botón y eso va a funcionar de esa manera, va a hacer lo que se le diga según el botón que se apretó, en términos de aprobar, de rechazar o incluso de dar quórum, ¿no? De ir a dar quórum o no. Si bien esto se podría decir que antes también pasaba o no, pero ahora es como que se lo hace y se lo dice explícitamente y parece no haber una reacción, o quizás sí, y lo vamos a ver en las próximas elecciones, ¿no? A esta forma de operar o de construir una fuerza política o con pretensiones, digamos, de mayoría, ¿no? Y también, bueno, pensar en qué se ha transformado nuestra democracia, ¿no? Que veníamos desde el 83 construyendo, después de ese hecho terrible que fue la dictadura, con 30.000 desaparecidos, con vuelos de la muerte, con torturas, asesinatos, ejecuciones, robo de bebés, digamos, todo eso es lo que queríamos dejar atrás.
Y por eso, digamos, nos enarbolamos, la mayoría de las argentinos y argentinas, en constituir o reforzar, digamos, en volver a creer en la democracia como forma de gobierno. Y bueno, hoy parece como que todo eso no tuviera importancia, o que tiene una importancia relativa, ¿no? Digamos, como que todo esto se ha ido degradando y se ha buscado que se degrade, ¿no? Digamos, eso lo podemos ver de manera cotidiana cuando legisladores o quienes están ocupando bancas políticas hablan de una forma que no se corresponde con alguien que tiene una representación, empezando desde el mismo presidente que habla como, no sé, un paria, como cualquier cosa menos como uno espera o esperaría que hable alguien que representa a todos y todas las argentinas, ¿no? Digamos, ahí con un respeto, con un contenido, con fundamentos, ¿no? Digamos, es como que dice cualquier cosa, miente abiertamente, insulta trochimoche. Bueno, vamos a estar hablando de esto, de cómo agredió a un niño de 12 años discapacitado y cómo se mofa también de esa acción, ¿no? Bueno, es más de un poco de lo que viene ocurriendo desde la campaña que inició Milei y lo que vamos en este año y medio de desgobierno libertario. Hablando también de libertarios y de libertarias en este caso, la tenemos a Álvarez Rivero, que se estaba haciendo un debate sobre lo que tiene que ver con el Garraham y con la salud pública, y que, bueno, tiene o tuvo estos conceptos. Creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Bueno, esta es la senadora libertaria Álvarez Rivero, que dice que ella no cree, como si fuese una cuestión de fe o una cuestión religiosa, que los niños y las niñas argentinas tengan derecho a ser curados en el Garraham. Así que bueno, vamos a abarcar un poco esto, porque es una cuestión de creencias. Hay instrumentos que la Argentina ha firmado de manera voluntaria. No es que alguien se los impuso o alguien los obligó o nos obligó a nosotros a comprometernos a cumplir, ¿no? Sino que voluntariamente nuestro país, bueno, desde la misma Constitución Nacional y los instrumentos que vamos a comentar ahora, ha elegido, digamos, pensando en derechos humanos en términos generales y de las infancias y de la salud en particular. Hay muchísimos instrumentos. Vamos a nombrar nada más que algunos, que son los principales, empezando por la Constitución Nacional, que hay dos artículos que podemos nombrar. Uno es el 7522, donde nosotros, las y los argentinos, que tenemos esa Constitución que ha sido votada en el 94, le damos rango constitucional, o sea que todos estos instrumentos que voy a nombrar están a la par de la Constitución, o sea, son tan exigibles como la Constitución misma, que son muchos, pero voy a nombrar nada más que 3 o 4, que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño, que es de los que vamos a hablar
vamos a tocar algunos de los artículos. También en el artículo 75, en el inciso 23, de donde que habla del poder legislativo, obliga o compromete, digamos, todos estos legisladores, inclusive esta señora Álvarez Rivero, ha jurado por esta Constitución, o sea, por este artículo que vamos a comentar. Y este artículo dice que los legisladores tienen que legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Acá hay un artículo que es muy general, pero que habla particularmente de los niños, que los habla, ¿no?, de esta categoría, de este sector social que integra nuestra sociedad argentina total, y habla, digamos, como que tenemos que tener un especial cuidado de las infancias, de las niñas y niños, así como mujeres, ancianos y personas con discapacidad, ¿no? Después está la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que fue el primer instrumento internacional, anterior incluso a la Declaración Universal. En el artículo 7 dice: toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayudas especiales, ¿no? Bueno, ahí podríamos definir que ahí ya queda plasmado esto, que efectivamente los y las niñas de Argentina tienen derecho a ser curados en el Garrahan. El artículo 9 de la Declaración Americana también dice: toda persona tiene derecho, y los niños y las niñas son personas por las dudas, a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y de la comunidad. Bueno, ahí vamos dos. Para esta señora Álvarez Rivero, que digamos, no leyó la Constitución y solamente tiene creencias o se guía por lo que ella le cree o le parece que debería ocurrir con la salud de las infancias. Sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.1, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales necesarios. Y en el punto 2 de este artículo 25, dice: la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencias especiales. O sea, otro artículo más de exigencia real, digamos, porque este instrumento de la Declaración Universal tiene rango constitucional y por lo tanto se tiene que cumplir, lo tiene que cumplir todo gobierno que haya jurado por la Constitución, y puede no cumplirlo un gobierno de facto. ¿Estaremos viviendo bajo un gobierno de facto disfrazado de democrático? Bueno, esa sería la única posibilidad. Pasamos a la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 3.1 dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Este es un artículo que se cita muchísimo cuando se trata de niñez, porque es el compromiso que asume nuestro país en esto que dice ahí al final, el interés superior del niño. O sea que cada política pública o cada acción, digamos, que se realice dentro del gobierno, tiene que cumplir este paradigma del interés superior del niño, de la niña, de los adolescentes o de las infancias.
El punto 2 de este artículo 3 dice: los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores. O sea, en el bienestar está evidentemente la salud. Entonces hay una obligación y hay un derecho de las infancias a ser curados en el Garrahan, y hay una obligación del Estado, el Estado parte, que en este caso es Argentina, de asegurar que los niños sean curados en el Garrahan y en cualquier hospital público o cualquier centro de salud que depende del sistema de salud nacional. También está el artículo 24, que en el inciso 1 dice: los estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Bueno, esto es lapidario con esta creencia de esta senadora, que es una vergüenza como senadora, que dice que ella no cree que los niños argentinos tengan derechos a ser curados en el Garrahan. Acá específicamente dice que los estados tienen que asegurar el disfrute del más alto nivel posible de salud a los niños, a las niñas, a los adolescentes, o sea, todo lo que es la infancia, y que los estados, o sea, Argentina, se debe esforzar para asegurar que ningún niño, niña o adolescente sea privado de su derecho al disfrute explícito de esos servicios sanitarios. Estas burradas que dicen los libertarios, como esta mujer Álvarez Rivero, está lleno, ¿no? Y cada vez, parece que lo preocupante es que no se conozcan, todos estos instrumentos, y que esta mujer pueda decir abiertamente estas cosas basadas en nada, ¿no? En lo que le parece, y que no tiene ningún tipo de sustento, ¿no? Que es lo que un poco hacen todos estos libertarios, desde el presidente para abajo. Hablando de infancias, y bueno, hablábamos ahí un poquito al principio, se conoció la sentencia, porque bueno, empezamos por el principio. El presidente agrede a un joven, a un niño de 12 años, Jan Moche, que es un niño que tiene una discapacidad, como es el autismo. Es una condición, no es algo que se puede curar y no es algo que Jan elige tener. Es un condicionante que lo condicionará, toda la vida. Y desde ese lugar, busca, paliativos, o busca solucionarlo, o busca tener herramientas para intentar desarrollar su vida de la mejor manera posible, ¿no? Y como decía, como leímos hace un rato, en eso de asegurar el mayor disfrute, del bienestar, porque el Estado argentino tiene que asegurar, o tiene que tener en todo lo que hace en cuenta este interés superior del niño. Jan Moche es un niño. Milei lo agrede, retuitea un insulto a Jan Moche. Jan Moche interpone una acción jurídica para que el presidente se retracte de esa agresión. El presidente, toma eso, contraataca, todo esto llega a la justicia, y se conoció esta semana la sentencia de un juez que se llama Alberto Recondo, donde este juez dice que dice algunas cosas. Vamos a ir con el audio y después hacemos
los comentarios o lo que nosotros pensamos de lo que dice este juez Alberto Recondo. Me parece penoso que un niño esté metido en un entrevero judicial de adultos, digamos. Si yo fuese su progenitor no lo haría, pero cada uno tiene la libertad en su ámbito privado. ¿Qué es lo que no haría? Perdóneme, doctor. Perdóneme, no lo entendí. ¿Qué es lo que no haría si fuera su progenitor? No, si yo fuera su progenitor no lo expondría públicamente, porque sabría de antemano que las respuestas o las críticas son inevitables cuando uno se expone en los medios. Y una cosa es ser un adulto, poniéndose en los medios, y otra es... claro, pero a ver, usted le garantiza la libertad de expresión al presidente con todo el poder que tiene y no le garantiza la libertad de expresión. ¿Le parece mal que se exprese un niño en los medios? Bueno, esa es, me parece, la síntesis de este fallo del juez Alberto Recondo, que quienes están siguiendo esto por YouTube le habrán visto ahí por lo menos la cara, que compara de alguna forma o busca o dice abiertamente que los padres de Ian Moche deberían haber censurado al hijo, a Ian, para que no hable, para que no se queje, para que no piense que el Estado argentino tiene que tener una política pública hacia las personas que tienen discapacidad, sino que tiene que estar quieto, callado, no decir nada y aceptar callado lo que le den y, si es posible, agradecerlo, ¿no? Digamos, que le den lo que le dé el Estado o lo que decida Milei darle. No tiene ninguna posibilidad o no debe tenerla a la voluntad de quejarse o de expresar, digamos, lo que piensa respecto a las políticas públicas del Estado que lo atañen, que lo afectan y que lo ayudan o que lo dañan, porque si hace eso, según lo que dice este juez, está bien, porque en definitiva eso es lo que hace este juez Recondo. Está bien que el presidente lo insulte o lo agreda, porque, bueno, como que digamos, él empezó. O sea, una persona que tiene el ejercicio del poder ejecutivo de todo el país se pone a la par de un niño autista, con autismo, de 12 años, y se pone a la par, ¿no? a discutir, y encima, digamos, tiene este juez que dice que está bien, que hay una paridad ahí, porque Ian fue el primero que habló. Entonces tiene que sufrir las consecuencias de este otro personaje, que es Milei, que le tira todo el aparato del Estado encima de un niño de 12 años que padece autismo. Es, bueno, terrible, digamos, si lo ponemos en esto como lo estoy pensando, ¿no? Obviamente lo que leíamos hace un rato de la Convención de los Derechos del Niño y el interés superior que debe primar en todos los actos de un país, no existe. Bueno, si esta mujer, Álvarez Rivera, no lo conoce, seguramente Milei tampoco conoce, digamos, y él cree, igual que esta mujer, que lo que hace está bien porque lo cree, o porque se lo dijo el perro muerto, o se lo dije a la hermana, o le parece, digamos, no tiene ningún otro sustento más que eso. A lo que decimos hace un rato de esta Convención de los Derechos del Niño y este interés superior y el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para buscar que estas personas, las niñas, niños y adolescentes, tengan el mejor nivel de vida posible, se suma el tema de la discapacidad, donde Argentina también voluntariamente
se somete se somete a lo que a firmar esta convención. Hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En 2008 eso fue aprobado por ley, la ley 26378. Y en esta convención, que Argentina voluntariamente eligió cumplir y hacer efectivo su cumplimiento, hay un artículo 7 que es el que habla específicamente de niños y niñas con discapacidad, y dice en el inciso 1 que los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Y ni hablar si eso lo ponemos con respecto de un adulto, ¿no? Porque lo que dice este juez es que no debería haber hablado Ian. Pues que no hablarlo o que Ian no hable es censurarlo, negarle su derecho a hablar, a expresar sus ideas, ¿no? Es una censura. O sea que lo que dice el juez es que los padres deberían haber censurado a su hijo sobre lo que quería exponer, ¿no? Digamos, eso en definitiva es lo que dice y en lo que se basa este fallo del juez Alberto Recondo, que también dice en todos los lugares que Milei es un ciudadano y que cuando tuitea lo hace como ciudadano y no como presidente, como si se pudiera separar una cosa de la otra, que bueno, es una discusión quizás jurídica, pero que en la práctica es Milei y es el presidente quien agrede a un niño de 12 años. En el inciso 2 de este artículo 7 también refuerza lo que dice la convención, porque dice: en todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño. Y el inciso 3, algo que cae exactamente en este fallo, que parece que este juez tampoco leyó esta convención o no se enteró que exista, dice: los Estados partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y su madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños, niñas, bueno, etc. O sea, esta convención habla específicamente de niñas y niños con discapacidad y del derecho a expresar la opinión, ¿no? El derecho a decir, y en cuestiones que les afecten. O sea, si el presidente decide cerrar o dañar o perjudicar las políticas públicas que están dando un beneficio a las personas con discapacidad, los niños que tienen discapacidad el Estado tiene que garantizar el derecho a que puedan quejarse, ¿no? Digamos, y no, digamos, caer en este fallo y en estas expresiones del juez que directamente van a la censura, a decirle, bueno, lo que le está pasando es porque los padres no hicieron nada para que Jan se calle, no hable, no piense, no diga, y que, bueno, esto también, ¿no? Que se sabe decir de las mujeres, calladito se ve más bonito, ¿no? Terrible, repudiable este fallo del juez Alberto Recondo y, digamos, de todos quienes piensan de esta manera, ¿no? Digamos, porque hay muchos, es más, después de este fallo, salió un libertario o alguien que tiene una cuenta libertaria que se dice que es de un personaje romo, que quizás sea difícil asegurar que esa cuenta es de esa persona, pero bueno,
es un libertario activista en las redes sociales, lo que se conoce como un troll, y que salió a decir a Ian, un chico de 12 años con autismo, la tenés adentro. Totalmente repudiable, y repudiable que el presidente no se haya expresado respecto de este ataque, si es que tanto dice que le preocupa las infancias, o este juez, ¿no? Que también podría haber actuado, porque ahí hay una agresión explícita, no hay forma de disfrazarlo. Vamos a otro tema. Bueno, se hizo bastante conocida esta película que se llama Omus Argentino. Milei estuvo sometiendo a sus adláteres, sus festejantes, no solo a ver este bodrio, sino a verlo con él, que debe ser mucho peor. Pero bueno, a donde iba es que que es el actual presidente, el representante del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que se llama Carlos Pirovano, fue a intentar defender esta película y decía lo siguiente. Independientemente de eso, le pregunto, porque no me quedó claro, ¿usted la vio la película? No, yo dije que vi TikToks. Pero ¿cómo con tanta vehemencia está cuando vos ves mucho TikTok, cuando vos ves mucho TikTok, vos ves casi toda la película. Te quiero aclarar, usted es el titular del Inca, claro. Y usted es el titular del Inca y no vio la película todavía. No, bueno, esa es la reflexión, ¿no? O sea, usted es el titular del Inca y no vio la película, sino que solo vio los TikTok de la película, hacer un recorte de esa película. Entonces, ¿para qué se hace una película? ¿Para qué se financia una película con fondos públicos para hacer esta porquería que ha hecho Francella? O sea, financian TikTok. Porque bueno, una de las cosas que se empezó a decir que esto se había hecho, Francella salió a decir que tiene una idea de que el cine se tiene que autofinanciar y que no hay que tomar dinero del Estado, algo que es totalmente mentiroso por dos causas. Una, porque efectivamente esta película recibió fondos públicos, o sea, se hizo con dinero del Estado, o el Estado puso dinero para hacer esta película. Y otra, porque el Inca no es que saca dinero a otro lado, sino que los espectadores, cada vez que van a ver una película, en esa entrada que se paga, una parte de esa entrada va a un fondo que es el que utiliza el Inca para financiar otras producciones. O sea, no hay dinero que salga o que se diga, como se dice, ¿no? Que no sé, de la polenta de los chicos del Chaco, o de los chicos de Catamarca o de La Puna, o que se le saca dinero al Garrahan para hacer una película, sino que es la misma gente que consume cine, que va a ver una película u otros espectáculos, una parte de esa entrada va a ese fondo con el que se financian o se apoyan los distintos proyectos de cine. Y que sí, efectivamente se pueden hacer, o hay, digamos, producciones que ha apoyado el Inca, donde ha habido muy poca gente que la ha ido a ver. Puede ser efectivamente porque no cautivó al público. También porque los circuitos de cine son muy cerrados y están en general cooptados por las grandes cadenas que generan, digamos, películas. Y otra, porque bueno, se complica, ¿no? el tema de cómo producir en Argentina. El cine es una de las artes o expresiones artísticas más caras, y realmente si no hay un apoyo estatal es muy complicado hacerla. Y hacer una película es
siempre es una escuela, ¿no? Digamos, no podría haber un Campanella, por poner a alguien que está ahí, digamos, cerca de Milei o que defiende. No podría haber un Campanella sin, un montón de gente que es la que trabaja dentro de una película, que se tiene que haber formado necesariamente en otras producciones que no son, supongamos, ¿no? El secreto de sus ojos, digamos, por poner a alguien a una película que ganó el Oscar. Hay muchísima gente que trabaja en cada una de las producciones audiovisuales, cada una de las películas. Algunas alcanzan una difusión enorme y algunas salen, digamos, muy bien, o algunas les gusta, son del gusto del público, que también es algo por ahí difícil de evaluar antes, a priori. En realidad, digamos, no se sabe si va a tener esa repercusión que se espera que se pueda tener. Es como un poco ahí la magia, ¿no? Como cuando en la parte de música, que alguien compone un tema y no sabe a dónde puede llegar. Capaz que no le gusta a nadie, no lo escucha, y capaz que, sí, pega, y esa persona se hace, famosa, llamémosle. El cine siempre es una escuela y necesita tener gente que esté creando, experimentando y participando en este cine, y hacen falta fondos públicos, porque hace falta que mostremos quiénes somos. Si no, empezamos a consumir cosas de afuera, de donde se pone muchísimo dinero, digamos, el Estado invierte, como es Estados Unidos, y entonces empezamos a consumir costumbres y la cultura de otro país y no nuestra propia cultura, y dejamos de ser argentinos, o seguimos siendo argentinos de nombre nada más, pero con modos y con pensamientos que son externos. Y para irnos al primer corte, el músico Charly García fue nombrado doctor, un doctorado honoris causa, y nos vamos con estas imágenes y a la primer pausa de este Tramas de hoy. Bueno, buenas tardes. Gracias a la universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García. Segundo bloque en este Tramas de hoy, y en esta semana, el miércoles pasado, hubo una sesión importante en diputados y el jueves otra sesión importante en el Senado. Importantes porque, se trataron temas sensibles para la población, en esta agresión que viene haciendo Milei a la sociedad argentina, ¿no? Particularmente los discapacitados, los jubilados, las infancias, etc. En diputados finalmente se aprobó, en realidad se rechazó el veto de Milei sobre esta ley que busca una emergencia en temas de discapacidad, y que busca que se mejoren lo que está pagando el Estado por las prestaciones y algunas otras condiciones. Y se logró por una mayoría importante, 172 votos contra 73 en contra. Pero no pasó lo mismo con
que se buscaba este aumento a los jubilados, que era apenas un 7%, que donde Milei logró frenar el aumento, o sea, seguir condenando al hambre a los jubilados y las jubiladas, con 83 héroes. Seguramente recuerdan la otra vez, el año pasado, donde les hizo un asado para celebrar el hambre de los jubilados. Bueno, en esta oportunidad también logró esos 83 votos en contra, 6 abstenciones y 8 ausentes, para sostener el veto de este aumento a los jubilados. Como otra buena fue que también en la Cámara de Diputados se logró, se aprobó este proyecto que era impulsado por los gobernadores para modificar los aportes del Tesoro Nacional. Hay una parte de todo el monto que se coparticipa, creo que es el 1% o un poco más, que se los reserva el Poder Ejecutivo para solucionar casos especiales, por ejemplo una inundación como ocurrió en Bahía Blanca, o algún hecho, digamos, que necesite de manera urgente una solución, una provincia, un municipio, algún lugar, y entonces el Estado o el Ejecutivo tiene esos fondos que se llaman ATN o aportes del Tesoro Nacional, destinados a solucionar o asistir esos hechos fortuitos que no se pensaban, que no estaban programados, porque si estuviesen programados deberían estar dentro del presupuesto. Bueno, lo que viene haciendo Milei es robarse todo eso, o sea, en vez de, porque digamos antes estos aportes del Tesoro Nacional eran discrecionales, ¿no? Digamos, como es el Ejecutivo el que los otorga, cada gobierno se los daba a este no, a este sí, a este no, de manera un poco discrecional, de manera que uno puede decir, che, ¿por qué a este no le das tan bien igual que el otro? Había un debate, una discusión, pero nunca venía ocurriendo que el Ejecutivo se quedase con todos esos fondos, que no son del Ejecutivo, no es para que los use el Ejecutivo como se le dé la gana, son de las provincias. Y entonces eso es lo que venían reclamando todos los gobernadores, incluyendo al jefe de gobierno de Cava, para decir, no, maestro, esto no es de usted, no es ni de Milei, no es ni de Caputo, no es ni de Sturzenegger, para que hagan lo que se les dé la gana a ustedes. Esto es de las provincias, tiene que ir a las provincias. Y entonces armaron este proyecto de ley para hacer una distribución, ¿no? Digamos, en base a los porcentajes que actualmente están recibiendo cada una de las provincias en esta ley de coparticipación. Así que bueno, esa es una ley. Habrá que ver si Milei va a vetar también esta ley o no. Eso lo vamos a conocer próximamente. Pero no se trató el proyecto que buscaba hacer algo similar con el impuesto a los combustibles líquidos, que ya tiene media sanción del Senado, que también al hacer Milei, al eliminar o de financiar, que no lo elimina, pero lo vacía de presupuesto a Vialidad Nacional, cada vez que uno compra combustible, nafta, gasoil, etc., una parte de lo que paga por cada litro va al sostenimiento de toda la red vial argentina. ¿Qué está haciendo Milei? También se está afanando todos esos fondos, porque no está haciendo ninguna obra pública, no está haciendo ni nuevas rutas, ni haciendo mantenimiento de las rutas actuales. Entonces, ¿qué hace con ese dinero? Bueno,
nadie sabe, pero no está dándole el destino que la ley dice que tiene que darle. No, se lo está robando. Entonces, bueno, también se impulsó una ley que tiene media sanción del Senado. No sé si se tratará la semana que viene, pero bueno, eso quedó pendiente. La otra cosa que se aprobó en diputados fue una modificación al reglamento de la comisión que investigaba o que buscaba investigar la estafa de Milei con la criptomoneda Libra. Milei había bloqueado para que no se lo investigue, porque bueno, obviamente está más sucio que una papa. Entonces había impedido que haya una mayoría, ¿no? Había logrado que los integrantes de esa comisión, sus defensores y los opositores estén en la misma cantidad de miembros. Entonces no había forma de elegir un representante, o no había forma de desempatar cualquier decisión que se quiera tomar. Entonces no funcionaba, en la práctica no funcionaba, porque no había forma de tomar ningún tipo de resolución. Bueno, eso fue aprobado, o sea, una resolución, así que eso estaría en principio solucionado y empezaría o podría empezar a funcionar de manera efectiva esta comisión investigadora por la criptoestafa de Milei con la cripto Libra. Ahí escuchamos parte de la votación y algo de lo que decía el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. De la votación, señor secretario, se cierra la votación. 172 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. También le tenemos que decir a los que están siguiendo esta sesión, y a los jubilados y a las jubiladas, qué es lo que están queriendo hacer. Con presiones inconcebibles y con aprietes inconcebibles. Algunos para que se retiren y otros que ya se habían ido para que vuelvan y que vuelvan a votar con el gobierno. Las dos cosas. Porque algunos los trajeron de no sé dónde para que vengan a votar con el gobierno cuando habían hecho otra cosa con la media sanción. Diputado, y cuando habían hecho otra cosa con él. Pero, por favor, está haciendo... No, pero... fue el tiempo para hablar, presidente, ya hubo tema. Todos pero los fundamentos... aparece un tema que hay que desnudarlo. Acá queríamos el 7,2. Acá queríamos la actualización del bono. Acá queríamos los aportes para las provincias que no transfirieron la caja de jubilaciones a la Nación. 13 provincias, de las cuales muchos son ahora los que están más siendo motivos de aprietes y de llamados telefónicos. Bien, esto lo decía Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, minutos antes o segundos antes de que se procediera a la votación para rechazar el veto que había hecho Milei a ese mínimo aumento de los jubilados, denunciando que desde el gobierno se los estaba apretando los gobernadores y los gobernadores apretando a los legisladores para que voten, para que no voten, para que se retiren, para que se abstengan y que no se pudiera dar vuelta a este veto, como ya se había hecho con el otro sobre discapacitados, y así negarle este mínimo aumento a las y los jubilados argentinos, ¿no? Que quedó con 160 votos a favor, 83 en contra, 6 abstenciones y 8 ausentes. Entre los que votaron en contra de darle un aumento a los jubilados y también de darles esta mejora a todos los discapacitados de Argentina,
fue el diputado radical o ex radical de aquí de Catamarca, Monti, que con su voto, bueno, fue uno de esos 83 héroes que votaron para que los jubilados no tuvieran este 7% de aumento en las jubilaciones, ¿no? Y que votó también para que los discapacitados no tengan algún tipo de mejora y no tengan una mejor calidad de vida, pero bueno, su voto no fue suficiente para impedir que se rechace el veto de Milei. Este Monti hace poco se había sumado a un nuevo bloque que se llama la Liga del Interior, que bueno, evidentemente está funcionando como una unidad de negociación, ¿no? Son 6 votos de distintos diputados de distintas provincias que se juntaron a eso para negociar algo con Milei o con los libertarios, porque vienen votando la mayoría de los cuando hace falta votos, ahí están ellos para brindarlos. Y este Monti parecería, o si capaz que hay otra cosa más que no sabemos, pero esto sí es algo visible, que gracias a esta votación o digamos, habrá sido la moneda de cambio, o capaz que hay otra cosa también que no tenemos conocimiento. Pero bueno, este Monti actualmente quedó, digamos, designado dentro de la lista libertaria, a pesar de ser radical, en la lista libertaria, y va como tercer diputado de la provincia. O sea, si las próximas elecciones los libertarios logran votos para que entren al menos 3 diputados de esa lista, Monti dejará de ser diputado nacional para volver a ser diputado provincial. Bueno, esto ocurrió en la Cámara de Diputados. De alguna forma ha sido una derrota para Milei. También quedó la iniciativa, creo que fue acá, al que se quedó, digamos, afuera del tratamiento, es declarar la zona de emergencia en Bahía Blancas, pero sí se aprobó ese proyecto para modificar el uso horario, así que bueno, eso quedó, digamos, para ser tratado, y bueno, habrá que ver cuando quedó aprobado, cuando se hace efectivo ese cambio del uso horario, que se dice que estamos en un uso que no corresponde y por lo tanto estamos como desaprovechando horas de luz. En los próximos días o semanas tendremos novedades sobre esto. Pasando al Senado, bueno, también fue una jornada intensa, porque se aprobaron y se convirtieron en leyes los proyectos de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, donde está incluido el Garrahan. Respecto al financiamiento universitario, busca que haya una respuesta y que con las partidas presupuestarias que no han tenido la actualización por inflación que absorbe el año 2023 y 2024, así como la mayor asignación de fondos a todo lo que son instituciones de salud pediátricas para las infancias. Y también se dieron de baja o se desarticularon estas resoluciones de Milei respecto del INTI, respecto del INTA,
de la Marina Mercante y de todos estos organismos de cultura como el INT, las bibliotecas populares y otras. Ha sido, digamos, también una jornada, bueno, interesante, digamos, porque se está viendo cómo se va deteriorando cada vez más el poder que supo tener o pudo construir en base a amenazas, etcétera, digamos, pero bueno, venía como logrando algunos triunfos en el Congreso y bueno, ahora se está viendo como que ese poder mínimo, enclenque y débil que pudo construir se empieza a desmoronar, un poco también como un reflejo de cómo se está deteriorando y desmoronando todo el programa económico, ¿no? No hemos hablado, la semana pasada estuvimos hablando de lo que está ocurriendo con las tasas de interés y con el dólar. Eso bueno, va camino a que todo explote, porque no hay otra forma de que no explote, no hay ninguna posibilidad. Y creo que eso es lo que se está viendo y eso es lo que está haciendo que, bueno, los que antes pensaban que lo que estaba proponiendo Milei podía funcionar, bueno, ahora están dándose cuenta que no va a andar, no anda ni va a andar, y tratan de salir, de despegarse de alguna forma de lo que, bueno, va a ser un fracaso. Escuchamos algunos de los conceptos que decía el senador Mayans. Manejado por Caputo, Sturzenegger, el presidente, está la joda financiera de este corrupto gobierno. De este corrupto gobierno, que le dice que no al Garrahan, que le dice que no al medicamento de los jubilados, y están coimeando el 8% por medicamento. Dice que es para Karina, pero yo digo que ahí no es para Karina. Es una asociación ilícita. Dicho por el abogado del presidente, que además tiene entradas, ingresos semanales a la quinta. Yo todavía no estoy escuchando los que luchan contra la corrupción. Entra hasta 2 veces por semana. Y hasta parece que a veces que se acuesta con el presidente porque sale hasta las 3 de la mañana, sale. Y el tipo dijo, no voy a renunciar porque si no le lleva todo puesto. Y a se ve que alguien le dijo, mira, o renunciar o renunciar. No hay plata para el jubilado, no hay plata para el medicamento, no hay plata para el pensionado, hay plata para los servicios de inteligencia, para los trolls, para pagar periodistas. Hay algunos periodistas que son muy dignos y les felicito en el nombre de la patria y les agradezco su trabajo. Pero hay otros que son tan corruptos, ¿verdad?, que sostienen esto. Y después van a aparecer como ese corrupto periodista que después tenía departamento en Miami, después de estar fundido, tenía departamento en Miami, en Asunción, en Punta del Este, y ahora no se llevó nada a la tumba, y ahora se están peleando por su herencia. No sé para qué mierda junta tanta plata. Ahí escuchábamos a José Mayans hablando también de lo que era esta votación y de lo que estaba viendo y de lo que vamos a hablar en el próximo bloque, de estas coimas que salió a exponer. Se conoció un audio del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españuelo, donde denuncia, digamos, todo un sistema de coimas que recibía los Menem y Karina con los medicamentos que reciben destinados, ¿no?, a las personas con discapacidad. Antes de ir a la pausa, quería una reflexión sobre cómo se viene transformando el sistema de sanción de las leyes. Cuando vemos lo que son la Cámara, el Congreso de la Nación y muchas de las cámaras provinciales que son bicamerales, o sea, donde hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, los proyectos pueden ingresar por cualquiera de las cámaras, se tienen que evaluar en una comisión, de esa comisión genera despacho
y dice, bueno, este proyecto se puede tratar, ese proyecto se trata en la Cámara que de origen, y si es aprobado pasa a la otra Cámara. En la otra Cámara ingresa, entra también a una comisión, se evalúa, se da un despacho donde se dice sí, este proyecto puede ser tratado, se trata en la Cámara y se la vota, y si es aprobado se convierte en ley, ¿no? Digamos, ese es el trámite administrativo, legislativo para la sanción de una ley. A partir de la llegada de Milei, todo esto se ha complicado, porque no hace falta solamente que se haga todo esto que relataba recién, sino que se le han sumado otros pasos más, porque una vez que es ley, viene Milei, veta la ley. Vetar la ley quiere decir que dice, no, esto no lo quiero, es una facultad que está dentro de la Constitución, es una facultad del Ejecutivo, más allá de las razones, etcétera, pero obliga a que se puede dar vuelta este veto si es que las dos cámaras vuelven a aprobar ese mismo proyecto, pero con los 2/3, ¿no? Todo el resto se puede ganar por un voto de diferencia, ¿no? O sea, no hace falta una mayoría especial, sino que, supongamos, hay 80 senadores, si hay, bueno, siempre es un número impar, pero supongamos que hay 81 senadores, bueno, como pasó en la ley Bases, ¿no? Que terminó definiendo la vicepresidenta. Hubo una paridad, hubo un empate, y la vicepresidenta fue la que con su voto desempató. Y bueno, luego se logró la aprobación de la ley Bases. No hace falta una mayoría especial, con que haya un voto más, digamos, ya queda aprobado o desaprobado, digamos, no hace falta una mayoría especial. Ahora, lo que se está volviendo normal es que se haga todo el trámite legislativo, haya una ley sancionada con todos los requisitos legales, venga Milei, vete la ley y obligue a que ese proyecto vuelva a las dos cámaras, y en las cámaras de diputados y de senadores vuelva a ser tratado y tengan que ser aprobados con los 2/3 para que recién pueda ser una ley de ejecución efectiva. Dicen que cuando se legisla hay que legislar como si se fuese oposición. Esto no venía ocurriendo, por lo menos de esta forma tan bruta y burda como lo está haciendo Milei, que evidentemente está usando esta facultad de manera abusiva, igual que viene usando los DNU también de manera abusiva, y que en algún momento habrá que hacer una reforma o ver de solucionar para que esto no pueda ocurrir con otro que se le ocurra también gobernar por decreto. Hacemos una nueva pausa en este trama de hoy y enseguida regresamos. Último bloque de tramas en este programa de hoy aquí en Cacán FM. Y en esta semana se conocieron un audio bastante largo de Diego Spagnuolo, que es el actual, o era el titular, pues bueno, Milei lo echó, apenas se conoció estos audios. Era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y además de ser el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, era el abogado personal de Milei. O sea, alguien de muchísima confianza del presidente, de Milei. Tal es así que hay registros de ingresos a la Casa de Gobierno y
a Olivos, o sea, la residencia donde duerme Milei, no donde trabaja, digamos. A cualquier hora, ¿no? Y cualquier día, incluso los fines de semana, y que llegaba a las 8 de la noche, se iba a la 1, 2, 3 de la mañana. Entonces, bueno, no era alguien que pueda decir Milei que no conoce, o que no sabe quién es, o que alguien se lo nombró sin su conocimiento, sino que es alguien de la total confianza. Digamos, pensemos que no solamente esto de estar como el cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, sino de de ser el abogado de Milei, donde para llevar adelante una causa necesariamente quien lo contrata, en este caso Milei, tiene que tener una gran confianza con su abogado para plantear estrategias o para saber realmente qué es lo que ocurrió y cómo abordar la defensa, ¿no? de lo que pudiese ser acusado el presidente. La cosa es que alguien evidentemente filtró este audio, lo envió a todos los sistemas, digamos, al periodismo y los sistemas de comunicación, y se hizo público, y lo grave, digamos, porque bueno, uno puede recibir un audio y no sabe de quién es, y alguien puede decir, sí, es de aquella persona, pero no hay, o es muy difícil, o hace falta hacer, digamos, muchas pericias para poder asegurar que esos audios que uno puede recibir es la voz exactamente de aquella o de una persona en particular, ¿no? Ahora, al echarlo Milei y al decir que lo echa por estos hechos públicos, digamos, porque en la resolución de Milei dice, frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el presidente de la Nación ha decidido de manera preventiva la remoción del cargo de director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo. O sea que Milei mismo es el que está diciendo, y con esta fundamentación, asegurando que esos audios son efectivamente de Diego Españolo, y que, bueno, por esa causa y por esa razón es que lo despide, lo echa o lo deja, digamos, cesante de su cargo. Vamos a escuchar algunas partes y algunos cortes de este audio, que es bastante largo, pero, digamos, como concepto general lo que dice Españolo es que bueno, están robando, están coimeando, digamos, cada empresa del sector que él maneja, de la Agencia Nacional de Discapacidad, los prestadores se los obliga a que aporten, entre comillas, un porcentaje de lo que el Estado les está comprando, y que ese porcentaje, ¿a dónde va? A manos de los Menem, de Lula y de Martín, y de la hermana del presidente, de Karina Milei. Vamos a ir escuchando y vamos comentando. Pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero, o sea, cuando se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de la computadora. No, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi. Bueno, ahí dice Españolo que, bueno, que él está viendo
que ocurre todo esto, ¿no? Estas coimas y estos pedidos de retorno, los retornos, y no me acuerdo si en esta es que lo nombre, pero nombra a una droguería que es suizo-argentina, que sería un poco la que recibe o con la que se concretan todos estos pedidos, en el retorno alrededor del 8%, que digamos van a los bolsillos de Martín y Lule Menem. Martín es el presidente de la Cámara de Diputados y Lule Menem es el que está, digamos, al lado en todo momento de Karina Milei. O sea, ninguno de los dos y ni Karina pueden decir que no se conocen, digamos, porque tienen un trabajo, digamos, cotidiano. Por lo que, bueno, estaría, digamos, si esto se llega a comprobar y dar certeza, bueno, hay un compromiso jurídico, hay un delito quizás comprobable y que, bueno, debería tener, ¿no?, las consecuencias legales como cualquier delincuente. Escuchamos otro corte de este audio de Españolo, ex abogado personal de Milei y ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto, de todo el quilombo que están haciendo. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice, Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro. Te arranca que yo te de voracidad genética. Dice, pues vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Tucumán, y en Lule, no, en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lule, provincia de Tucumán. O sea, lo nombró con nombre y apellido, o sea, concretamente. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, son más chorros que los quieren, lo que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac. Bueno, ahí sigue relatando Españolo. Esto que el presidente mismo ha dado por cierto, como que esta es la voz de Españolo, donde está diciendo, bueno, relata ahí, ¿no?, una entrevista con Fantino, que también se la puede buscar por ahí, donde Fantino le dice, cuídate, le dice a Españolo, porque hay gente, digamos, muy traviesa, y habla de Lule en vez de Lules, que es una localidad de Tucumán, y no dice Lules, sino dice Lule, por Lule Menem, o que sería Lule Menem, diciéndole, bueno, que eso es el peligro, y como diciéndole, mira, yo sé que vos sos bueno, pero esta gente no es buena y vas a quedar pegado vos, ¿no? Digamos que es lo que un poco en estos audios es un poco lo que está, digamos, denunciando. Parece que están comiendo en algún lugar, digamos, no sé, un restaurante, digamos, porque hay ruidos de platos, vasos, gente que habla. O sea, un lugar público, y ahí es donde esta persona está hablando con otra y le está contando todo esto que está viendo, ¿no? Incluso ahí en el principio de ese audio dice, bueno, se quedan con 20.000, 30.000 dólares por mes, y dice, y eso es un vuelto. O sea, 20.000 o 30.000 dólares es más de 20 o 30 millones de pesos por mes. Que para cualquiera sería una barbaridad, o muchísimo dinero, y esto es como dice Españolo, y eso es nada más que un vuelto de lo que mueven, porque no sé si en uno de los recortes está
ese 8% está cerca del millón o los $800.000 por mes. O sea, por mes están robando o quedándose o coimeando por 1.000.000 o $800.000, que bueno, también es muchísimo dinero. Escuchamos otro corte de Español. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le dirían, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, y voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Bueno, ahí la nombra 2 veces a Karina y dice, a Karina le debe llegar el 3, porque del 5 el 1 se reparte en la operatoria, y le dice, bueno, 3 sería nada más que para Karina de ese monto de los $800.000 por mes, ¿no? Digamos que le llegaría a Karina y obviamente a Javier, digamos, al presidente y a la secretaria de la presidencia. Bueno, terrible esto. En las últimas noticias es que fue encontrado Españolo intentando fugarse. Se iba con pasaportes, celulares, sobres con plata, uno con $260.000 y otro con más de 7 millones de pesos. No sé si llamarlo escándalo, porque bueno, todo lo libertario es escandaloso, y digamos, la corrupción, digamos, ya se venía viendo desde que asumieron, desde antes que asumieran. Capaz que recuerdan que le pedían una coima a Pallarols para tallar el bastón presidencial. Pallarols es un orfebre y desde hace muchísimos años viene tallando él el bastón presidencial. Y dice que bueno, cuando le dijeron que fuese a hablar con el presidente para ver qué es lo que quería, le pidieron una coima de $5.000 para hablar con el presidente. Eso en su momento lo dijo, y obviamente bueno, todo el sistema de medios comprado y corrupto también lo tapó para que no se enteraran, o lo dijeron así como al pasar y ya está. Y ahí quedó, digamos. Pero esta corrupción, como también, ¿no?, con lo que ocurre con la causa Libra, que también se viene nombrando que Karina cobra o cobraba o sigue cobrando para cada uno que quiere entrevistarse con el presidente, y que hay, parece un tarifario, hay un monto si es la entrevista nada más, y hay otro monto si quiere que Milei se saque una foto, y hay otra tarifa si quiere que Milei, además de la entrevista y de la foto, quiere que lo difunda él en las redes sociales. Bueno, terrible todo lo que es esto. Vamos con el último corte que hice de Don Españolo. Yo hablé con el presidente. ¿Qué está pasando esto? Que están choreando. A ver, que están choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. Bueno, primero que se van a llevar puestas a Karina. Bueno, ahí dice, ¿no?, que Españolo todo esto se lo dijo a Milei. O sea que Milei está al tanto de este chorreo, de todas estas coimas que se están cobrando
o que se vienen cobrando, y en su momento no hizo nada, ¿no? Esto que hablan de la corrupción de otros, pero bueno, de la corrupción propia parece que no quieren hablar. Y que, bueno, y ahí también no se anticipa. Espero que me cuiden, porque si no me cuidan, bueno, hablará. Veremos, ¿no? Ahora, por lo pronto, no lo cuidaron porque lo echaron. O sea, en vez a quien denuncia y a quien expone toda esta corrupción, se lo echa del gobierno. Y, o sea, lo que debería haber hecho Español en realidad es denunciar apenas supo esto, en vez de ponerse a contarle todo esto a no sé quién mientras comía. Tendría que haber hecho la denuncia penal, digamos, porque hay una obligación de todo funcionario público de, si ve algún hecho de corrupción o algún delito, de hacer una denuncia. Bueno, no lo hizo. Cuando todo esto se lo comenta, o por lo menos dice que se lo comenta a Milei, a Javier Milei, Milei tampoco hace nada. O sea, tampoco denunció, que también tiene la obligación, más si es el presidente, de denunciar estos hechos de corrupción. Así que se verá qué ocurrirá en los próximos días, en las próximas semanas con todo este hecho. Por lo tanto, por estas horas, repetimos, ¿no? Español fue detenido cuando intentaba fugarse, se iba con su pasaporte, celulares, y 2 sobros de plata tipo Quader, ¿no? Digamos que también fue detenido en Paraguay. 2 sobres, uno con $266,000. No, ¿quién pudiese andar con un sobre con $260,000? Que sería el cash, ¿no? El efectivo que uno puede llegar a tener en la casa, supongo. Bueno, este español andaba con $260,000. Y además otro sobre con 7 millones de pesos, o sea, dólares y pesos, para irse, vaya a saber dónde, o para intentar huir, para fugarse del país, supongo. Irse a Uruguay, no sé, ahí hubo uno que estuvo, digamos, durante años escapado, fugado durante el macrismo, el operador de Macri que estuvo ahí en Uruguay. Y huir y ver, digamos, si puede zafar, o si se calma, o si, bueno, o ocurre otra cosa y se olvidan o nos olvidamos de todo de esta corrupción libertaria, que estamos ahí a 1 paso, a 2 pasos de las elecciones, ¿no? De las elecciones primero en provincia de Buenos Aires, y en octubre las elecciones legislativas nacionales. Bueno, hasta aquí tramas de hoy, y nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao.